¿Ideas para resolver esto? Reducirla, ¿Cómo lo reducimos? factorizando, ¿Cómo? factorizando, ¿Cómo factoriza? abajo, ¿Por cuánto factoriza? eh, no sé, estoy pensándolo. Es que es algo a la cuarta más algo a la cuarta. Mm. ¿Cómo lo factorizan? Si no, alguna otra idea. ¿Qué le dije al compañero? No me acuerdo. Cambio de variable el loop. No, antes de eso. Le dije que hiciera un cambio antes. Vamos a la identidad de coseno al cuadrado menos seno al cuadrado igual a 1 y lo eleva al cuadrado. Todo. Seno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Pero esta es la identidad que hay que utilizar acá. Yo le dije que lo que tenía que hacer era transformarlo todo o a seno o a coseno adentro de la raíz. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, coseno hiperbólico al cuadrado menos 1 es igual a seno hiperbólico al cuadrado. Ya, si considero eso, que es transformar un poquitito esta identidad, lo puedo reemplazar acá. Solo que me va a quedar como todo elevado al cuadrado. Y veamos si nos resulta. Coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de x. Coseno hiperbólico a la cuarta. Más, y acá me queda coseno hiperbólico al cuadrado menos 1, pero al cuadrado. Solo reemplace el seno. Sí, solo hice ese, y como estaba al cuadrado, o sea, la cuarta y el mío estaba al cuadrado, lo elevé al cuadrado. Y ahora sí, hay que hacer una pequeña transformación, un pequeño cambio de variable. ¿Cuál cambio? Uy, qué feo este ejercicio. Coseno hiperbólico al cuadrado igual a u. Ese es el cambio. Veamos si nos resulta. La derivada de coseno hiperbólico al cuadrado. 2 seno hiperbólico. No. 2. ¿2 qué, chicos? Coseno hiperbólico Coseno hiperbólico por por, seno hiperbólico. por seno hiperbólico. De x igual a de u. Ya. ¿Por qué me gusta ese cambio de variable? Porque coseno con seno con el de x está todo ahí arribita. El 2 me sobra, pero el 2 lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Puedo multiplicar por un medio. Ya, y vamos a hacer el cambio acá. Ojalá quede más bonito. Entonces, coseno hiperbólico por seno hiperbólico por dx se llama un medio de du, que lo voy a dejar por ahí. Y abajo, el coseno a la cuarta, ¿cómo lo escribo? U al cuadrado. U al cuadrado, más, y acá me queda u menos 1 al cuadrado. Ya, ojalá sea más lindo. A ver, desarrollamos el un medio afuera. Y abajo me queda u cuadrado más u cuadrado menos 2u menos más 1. Así que nos queda un medio, 1, nos queda 2u al cuadrado menos 2u más 1. Y aquí ya llegamos como a otro problema. Este se ve un poco más simple porque no tiene funciones hiperbólicas, pero siempre hay una forma de abordarlo. ¿Cómo sería?
¿Cómo lo trabajarían? ¿O no lo trabajamos y lo dejamos hasta ahí? Ideas, chicos. Ya pues, chiquillos. Reemplazo coseno hiperbólico ahora de nuevo. ¿De nuevo? ¿Por qué? Ah, no, o sea, vuelvo a poner el coseno hiperbólico donde va la U. ¿Por qué? No sé, solamente se me ocurrió. Si vuelve, volvería a la original porque tiene que cambiar todo, tiene que cambiar también el de U. Eso significa que volvería a la original. No piensen en senos y cosenos hiperbólicos. Cuando nosotros teníamos un ejercicio de este estilo, a ver, si yo tenía la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 en raíz. ¿Cómo la resolvíamos? Y Lo con transformamos en sustitución ¿Qué eso. sustitución? era el ¿Pero qué tipo de sustitución? No importa la que sea exacta. La trigonometría. trigonométrica. La trigonométrica. Entonces, fíjense que acá en la raíz también tenemos un cuadrado. Tenemos algo al cuadrado con algo más 1. Vamos a tener que ver si podemos completar cuadrado acá para llevarlo a algo de esta forma y hacer una sustitución trigonométrica. No se ve inmediato, pero hay que arreglar. Entonces, un paréntesis para nosotros. ¿Cómo podremos completar cuadrados con esto? No quiero factorizar, quiero que quede un cuadrado perfecto, quiero que quede u menos algo o más algo al cuadrado más otro algo, como numeritos. Así, esto se va a parecer algo de la forma x más 1 y vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Así que, ¿cómo podremos factorizar? Vamos chicos, ustedes pueden. ¿Ideas para factorizar eso? Estamos durmiendo. Si le quitara si separara un u al cuadrado, podría factorizar, si no me equivoco. Pero la idea es que quede todos los cuadrados juntos. Pero a ver, dejémoslo solito. 2 u al cuadrado menos u más 1. ¿Cómo completaría un cuadrado aquí para que quedara un cuadrado perfecto? Más uno. ¿Más 1? ¿Por qué más 1? Ya, pregunto. ¿Alguien no sabe completar cuadrados para que lo hagamos paso a paso? Profe. Y dígame. No sé a lo que se refiere cuando dice completar cuadrado. Completar cuadrado es que nos quede una expresión como, en este caso, u menos algo al cuadrado perfecto. Solamente ahí yo voy a tener que sumar y restar numeritos más y aquí me va a sobrar números, pero eso da lo mismo. Eso es que completar cuadrado, que me quede un cuadrado perfecto. Como, ¿vieron cónicas el semestre pasado? ¿O no? Sí, sí. Sumar y restar uno. Como sumar y restar algún número, pero en este caso no es un 1. Pero está bien la idea. ¿Cómo completaban cuadrados para hacer como las cónicas perfectas? ¿Alguien se acuerda? ¿Me escribieron? Sumando y restando medio, ya, casi, Raúl, casi. Es un medio, pero al cuadrado. Es la mitad del que acompaña al u, pero al cuadrado. ¿De dónde viene eso? De que cuando uno tiene un x menos a al cuadrado, esto es
X al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado, ¿sí? Nosotros tenemos el u cuadrado, que es como nuestro x cuadrado, perfecto. Y tenemos el u solito. Entonces uno dice, también tengo el menos. Este que está acá es un 1. Así que ¿cuánto vale la? 1/2. Para que complete yo el cuadrado y quede así justito, tengo que agregarle ese valor de aquí, es 1/2, pero al cuadrado ahora. Así que sumamos y restamos 1/2, pero al cuadrado. Más 1/2 al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado. Y con el de la suma, porque siempre el del al cuadrado se suma, se hace un cuadrado perfecto, una factorización perfecta. U menos a, u menos 1/2 al cuadrado. Ese sobra, pero bueno, lo vamos a trabajar después. Menos 1/4 más 1. Ya. Voy a multiplicar el 2 por este paréntesis y el 2 por el 1/4 de ahí. Menos 1/2 más 1, me queda más 1/2. Más 1. Y listo, chicos, voy acá. Eso que era lo que estábamos factorizando, o llevando a un cuadrado perfecto que se llama, nos queda de esta forma. Nos queda un 2, un menos 1/2 al cuadrado, más 1/2. En raíz. Y ahora sí, se parece un poco más a esa expresión como raíz de x al cuadrado más 1. Se parece un poco más. De hecho, podríamos arreglarlo un poco, pero ya esto es decisión de cada uno, como que es para que quede un poco más bonito, un poco más simple. ¿Qué haría yo? Ese 2 que está afuera lo pasaría multiplicando acá adentro, porque, no, pero me queda 4, no me sirve, lo voy a dejar así. Lo que podría hacer es factorizar por 1/2. Pero bueno, decisión de cada uno. Ya. Hasta acá ya estamos perfectos y podemos hacer una sustitución trigonométrica. Ahora sí necesito la sustitución exacta, porque ya lo tenemos como casi listo. ¿Qué sustitución sería? Tengo algo al cuadrado más 1/2. Piensen que es algo así, es como x al cuadrado más a. ¿Qué sustitución se hacía? Tangente. ¿Tangente? ¿Así tangente a secas? ¿Sí? Estoy dudando. ¿No es arco secante? Arco secante. Arcoseno me dicen acá. Ya, ¿cuál es el arcoseno hiperbólico? ¿Cuál es la derivada de arcoseno hiperbólico? ¿Quién me dice? Es 1 partido en raíz de x cuadrado más 1. 1 partido en raíz de x cuadrado más 1. Ya. Ojo ahí. Si lo quiero hacer con el coseno hiperbólico, que está perfecto, que es una de las soluciones para no tener que hacer sustitución trigonométrica, necesito que me quede más 1. Así que para que me quede un más 1 acá, ¿qué debería hacer yo? Factorizar. Así que factoricemos. Si queremos usar arcoseno hiperbólico. Entonces, voy a factorizar por 1/2 y me quedaría 4 por 1 menos 1/2 al cuadrado más 1. Y ahí me va a quedar como un x cuadrado más 1. Ese raíz de 1/2 lo puedo sacar a lo mismo. El 1/2 lo saco. Nos queda dividido en 1/2, es como pasar una raíz arriba, sería raíz de 2 partido en 2.
El 4 ese lo voy a ingresar adentro del paréntesis. Me va a quedar 2u menos 1 al cuadrado. Ahí sí. Y ahí se parece un poco más a esto que está acá. Entonces, efectivamente, si lo queremos ver así y está perfecto, lo podemos hacer con hiperbólica. Pero, ¿cómo me quedaría? Por ahí, si quieren, podemos hacer también un cambio de variable de nuevo, pero no es tan necesario. Coseno hiperbólico de 2u menos 1. De nuevo, raíz de 2 partido en 2, ¿cuánto? El coseno hiperbólico Coseno hiperbólico. de 2u menos 1. ¿Seguro? No sé. Quizás 2 ¿Cuánto? partidos. ¿Cuánto? Dividiendo. Dividido en 2, perfecto, ahí sí. Porque la derivada de esto ya respeta esa regla, pero después es la derivada de lo que está dentro, que es el 2. Así que dividió en 2 y más nuestra constante de integración. Y ahí sí. Esa es una respuesta. ¿Existe otra respuesta? Sí. Existe otra respuesta que tiene que ver con la sustitución trigonométrica. Es un poquitito más larga y creo que conlleva unos logaritmos. Pero bueno, decisión de cada uno porque si ya trabajamos con las funciones hiperbólicas, está perfecto. Ahora, ¿qué me falta para terminar mi respuesta? Cambiar el u por coseno al cuadrado. Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico al cuadrado, ¿cierto? Y ahora nuestra respuesta final. De 2 coseno hiperbólico al cuadrado menos 1. Y ahora sí, esa sí es nuestra respuesta. Hoy que se ve fea. Pero bueno, era. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Cómo se me ocurre hacer la prueba? Practicando. Solo practicando, haciendo muchos ejercicios. Y en realidad también hay otra respuesta, entonces integrales es complejo. Yo, por ejemplo, que no trabajo nunca con hiperbólica, porque no estoy acostumbrada, hubiese hecho una sustitución trigonométrica y me hubiese quedado algo más gigante con un logaritmo adentro. ¿Sí? Pero las identidades yo como que les diría que las tuvieran anotadas para que vayan probando. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿cuánto más cree que esta materia esté a, por ejemplo, el fundamental del cálculo o suma de Riemann? Yo creo que va a entrar de todo, porque ¿cuántas preguntas tienes? ¿Cómo cuántas preguntas les evaluaron la vez pasada? 4. 4, casi siempre son 4. Ya, son 4. Y déjenme buscar el temario que me mandaron. Suma de Riemann, teorema fundamental. Es que el teorema fundamental del cálculo puede evaluar al tiro las funciones logaritmo y la función hiperbólica. Derivadas integrales de funciones hiperbólicas. Ya, derivadas integrales de funciones hiperbólicas es lo mismo que inversas de funciones hiperbólicas y funciones hiperbólicas a secas. Como que se evalúa todo en lo mismo. Igual es harto de funciones hiperbólicas. Yo creo que les va a entrar una suma de Riemann, un teorema fundamental del cálculo, y a lo mejor 2 o 3 de hiperbólica. Porque es como, hiperbólica igual es harto, es como harto contenido. Así que de que les va a entrar, les va a entrar.
A ver, yo tengo un ejercicio de Riemann distinto, que lo hice alguna vez. A ver si nos gusta. Y a ver si me acuerdo cómo se hace. Ahí tenemos una suma de Riemann que no es tan obvia. Hoy iba a finalizar. Grabar. Ah, estoy grabando. Ya, ahí está. Ahí tenemos una integral distinta. Es Riemann porque está hecho con sumas. Así que, ¿cómo lo haríamos? Quizás pasar la primera a una sumatoria. Ya, ¿cuál es la primera? 4 más 1 partido en n cuadrado. ¿Eso es una O sea, sumatoria? no, pensaba Sí, que pues preguntaba ya. la primera. Ah, ¿el primer paso? Primer Sí. paso. Ya, primer paso. Pasemos todo eso sumatoria, porque eso es suma. Así que, ¿cómo lo escribimos como sumatoria? Sumatoria. Desde 1 hasta n al cuadrado. Desde k igual 1 hasta n al cuadrado. Estoy dudando un poco. Al final se hace 1, entonces Ujú, bueno. ¿De qué? de raíz cuarta, o sea, de raíz. De raíz. 4 más k partido en n cuadrado. Y ya está ahí. Ya, ¿están todos de acuerdo con eso? Creo que el k va al cuadrado. ¿Ah? El k va al cuadrado. El k va al cuadrado. Si el k va al cuadrado, ¿hasta dónde llega nuestra sumatoria? Hasta n. Solo hasta n. Ahí sí, ahí se ve más bonito. Ahí se parece un poco más a lo que trabajamos siempre. Ya. Lo bueno es que ya está escrito como sumatoria. De ahí uno dice, uy, me voy a acordar un poquitito de esto, de sumas de Riemann. ¿Cómo era esto? Era algo de que la integral entre a y b de f de x se escribía como el límite, cuando n tendía a infinito. Ah, ya lo tenemos muy bien. De la sumatoria de, eran rectángulos, así que era el ancho del rectángulo por el alto del rectángulo, es el f en algún punto, por el ancho del rectángulo. Era algo así, era con K. Pero, profe, esto no pide una suma de Riemann. Pide una. No, no pide una suma de Riemann, pero tenemos que expresarlo como integral, o sea, tenemos que ver cómo es la transformación entre estos dos, Ah, ¿cierto? Porque tengo una sumatoria y el límite es una suma de Riemann esto, por todos lados. Entonces lo tengo que pasar a integral. Ya. De todo lo que aparece acá, ¿cuál es el ancho del intervalo, por ejemplo? ¿Dónde aparece? El k al cuadrado partido en n. El k al cuadrado partido en n será el delta, el ancho del intervalo, Ah, no. el 1 partido en n, me dicen. A ver, acomodémoslo un poquitito de nuevo. Ese 1 partido en n lo voy a expresar acá. Y así vamos a tener como todos los valores y los vamos a poder pasar a una función. Ya.
Uno dice, sí, podría ser que el 1 partido en n sea el ancho del intervalo. Recordemos que el ancho del intervalo en general es b menos a partido en n, así que es como un número partido en n, y sí, podría ser el ancho del intervalo. Eso quiere decir que esto sería la función evaluada en un x sub k. ¿Cómo era eso de la función evaluada en un x sub k? ¿Alguien se acuerda cómo eran los x de muestra? Era la variación del ancho Ya, que sería el b menos a partido en n por K por k, perfecto. y coma, o sea, ese es como el lado izquierdo y el lado derecho sería K más Es el 1. lado derecho. Es el lado derecho. Sí. Es Ah, que me en general confundí yo. k menos 1. No, pero está Sí, bien, chicos. De hecho, es irrelevante. sí. Y el otro es el mismo, b menos a partido en n, k menos 1. Ese era el intervalo y uno en general tomaba el x sub k como este, ¿o no? Que era el más cómodo. Entonces uno dice, ok, en este caso, si mi delta x, o mi delta k, perdón, es 1 partido en n, quiere decir que el ancho del intervalo es 1. ¿Ya? Y lo otro es que acá adentro tengo el x sub k de muestra. Ah, me faltó algo. Nos faltó algo acá, compañeros. ¿Qué me faltó? ¿Nada? ¿No nos faltó nada? Yo parto en A, termino en B, y de ahí me voy moviendo anchos de intervalo. Un delta, otro delta, delta, y otro delta, y así, muchas veces. Tal como nos dijo el compañero, y estaba perfecto. Ahora, este punto que está acá es A más delta, este punto que está acá es A más 2 delta, el que viene sería A más 3 delta, que sería el K delta. ¿Qué me faltó de este intervalo? El A. El A. Partimos siempre como con el inicio del intervalo más las variaciones que vamos haciendo. Así que uno dice, el intervalo es A más B menos A partido en N por K menos 1. Y el siguiente, A más B menos A partido en N por K. Ahí sí. Y en general el que nosotros tomamos este es porque es más chiquitito. No tiene un K menos 1, tiene un K simplecito. Ya. Entonces, ¿cuál es nuestro punto inicial acá? ¿A alguien se le ocurre cuál es nuestro punto inicial? ¿Cuál es nuestro valor de A? Yo el único dato que sé es que el ancho del intervalo es 1, o sea, podría ser entre 5 y 6, entre 3 y 4, entre 0 y 1. ¿Cómo con estos datos yo descubro cuál es el inicio del intervalo? Raíz de 4. ¿Raíz de 4 será raíz de 4? Probemos. Si fuera raíz de 4, que sería 2 en realidad. Si fuera 2 el punto inicial, eso quiere decir que mis delta, que mis puntos, como mis puntos de muestra, deberían ser así. Deberían ser 2 más, el ancho del intervalo es 1, más k partido en L. ¿Y son de esa forma? No. No. Están elevados al cuadrado. A lo mejor mi función tiene algo al cuadrado. Uno dice, bueno, elevemos al cuadrado. A lo mejor es al cuadrado la función. Si yo elevo al cuadrado este, ¿me da ese? Sí. Sí, O de sea, verdad. tiene como la raíz cuadrada. Pero me faltaría, me sobra algo, ¿no? Tiene que ser Ah, exactamente igual. tendría que Acuérdense ser que ¿Mm? menos 2 kn, ¿no? Menos 2, así. No, no, o sea, aparte, Ah, agregar como fuera. ya. ¿Qué es lo que pasa? Uno siempre se confunde en esta parte porque no está acostumbrado a devolverse. Y acá lo que yo digo, a ver, voy a pensar antes en esto. Esto que está acá
El único que está elevado al cuadrado es ese, y yo sé que mi ancho de intervalo es este. Así que creo que mi función es de esta forma. Creo que la función, la f, era de esa forma, y en los x, los puntos de muestra, me da eso. O sea, en el punto de muestra me da k partido en n al cuadrado. ¿Ya? Así que si mi punto de muestra era k partido en n, ¿cuál es el punto inicial? Fíjense que en nuestro caso esto va quedando así. A más, eso es 1 partido en n, y este es a más k partido en n. Si el x es k partido en n, ¿cuál es el punto inicial? ¿Cuál es el punto A? ¿No? Ya, pues chiquillos, tírense al agua. Si este es igual a ese, ¿cuánto vale el A? 0 en ese caso. 0. Así que, ¿cuál es nuestro punto inicial? Ah, vale, 0. 0. Ay, no quería borrar eso. Nada más k partido. Entonces, en este caso, nuestro punto inicial debería ser 0. Así que, ¿cuál es el punto final? Si el ancho del intervalo es 1. 1. 1. Y ahí tengo toda la información. Entonces, del delta k, o el delta x que le llamamos, tenemos el ancho del intervalo, entonces sé más o menos cuánto mide el intervalo, y con ese yo voy como traduciendo las distintas partes, ¿ya? En este caso, la función, como la más lógica, de k partido en n, es 4 más k cuadrado partido en n al cuadrado. Entonces mi función, mi f de x, debería ser 4 más x al cuadrado en raíz. Esa debería ser mi función. Entonces cuando uno traduce esto como al revés, dice ya, el punto inicial era 0, así que mi integral parte en 0, termina en 1, y la función era 4 más x cuadrado en raíz. Y listo. Esa es la traducción como en integrales de esta suma de Riemann. Cuesta devolverse, ¿eh? Para un lado es súper fácil porque uno está acostumbrado, pero para el otro cuesta devolverse. ¿Dudas, chicos, antes de avanzar y sacar la integral? Dudas, Profe, yo tengo una duda, pero pero es que se me cortó al inicio y no entendí por qué puso raíz de 4 más k partido en n al cuadrado. eso lo dijo un compañero, y lo que hicimos fue traducir esto. Todos tienen 4, 4. Todos tienen raíz, raíz. El n al cuadrado, todos lo tienen. De hecho, este último se escribe como n al cuadrado partido en n al cuadrado. Ese es un 1. Y lo que va variando, fíjate, es 1, 4, algo al cuadrado. Entonces, es la variable al cuadrado. Cuando k vale 1 me queda 1 al cuadrado. Cuando k vale 2 me queda 4. Cuando k vale 3 después me va a quedar 9 y así, hasta acá al final. Entonces, es solo el traspaso de esta suma a sumatoria. ¿Sí? Ok. ¿Más dudas, chicos? Bueno, repasen igual. Si algo no me entendieron, avísenme nomás. Lo explicamos de nuevo. ¿Cómo se calcula esta integral? Trigonometría. ¿Ya cuál trigonométrica? Delante me la dijeron. Dos tangentes. Perfecto, dos tangentes. Dos tangentes de... Es al revés, ¿o no? Me equivoqué. Es x igual a dos tangentes de... ahí sí. Dx es igual a... ¿Cuál es la deriva de tangente?
Secante cuadrado. Secante cuadrado. Oh, ¿qué va a quedar? De U. Reemplazamos y nos queda la integral entre 0 y 1 de... Ah, no entre 0 y 1. Ya nos podemos cambiar acá al tiro el intervalo de integración para no tener que devolvernos, o se hace al final. Es decisión de cada uno. Acá la tangente de 0 es fácil, pero la tangente de un medio... ¿Cuándo la tangente nos da un medio? Creo que ese no es tan fácil. Voy a dejar ahí por mientras. Hay que devolverse después con los intervalos de integración. Ya, entonces nos quedaría tangente al cuadrado, nos quedaría 4 más 4 tangente al cuadrado. Por el de x, que es 2 secante al cuadrado. Acá podemos factorizar y nos sale un 4, o sea, sale 2. Y nos queda la raíz de 1 más tangente al cuadrado de u por 2 secante al cuadrado de u. El 2 con el 2 para afuera. 1 más tangente al cuadrado, ¿cuánto es? Secante cuadrado. Secante al cuadrado. ¿Y en raíz? Secante. Perfecto. ¿Y con la otra secante? Secante al cubo. Secante al cubo, perfecto. Por eso no quería esta integral. Secante al cubo. Ya. Esa no es tan obvia, chiquillos. No sé si la hicimos en clases. ¿La hicimos? ¿No? Ya, vamos a hacerla. Es que es un poco larga. Ya, paciencia acá porque... Nada, paciencia. Ya, vamos. No sé si a alguien le ha dado alergia esta primavera. Esto que ha estado como barrudo. Profe, a mí me dio, pero me pasó hace rato. ¿Se le pasó? Hoy no, yo como que me dio hace como 2 semanas, muy fuerte, y ahora hay otro pelillo por acá donde vivo, y me dio como otra. Ya. Solo voy a calcular la de secante al cubo, el 4 por mientras lo voy a dejar reservado. Solamente la integrante de secante al cubo. Y la voy a separar como secante solita por secante al cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque necesito una integración por partes. U y db. ¿Cuál elegimos como u? El que hay que derivar, que sería secante. Y el db como el que sabemos cuál es la integral, que es secante al cuadrado. Entonces, du es la derivada de secante, que es secante por tangente. Du. Oh, qué malas letras. Y el b es la integral de secante cuadrado, que es tangente. Entonces, nuestra integral de secante al cubo va quedando como secante por tangente menos la integral de estas dos, que sería secante de u por tangente al cuadrado de u. Tangente al cuadrado tiene una identidad. ¿Cuál es? Y ya, pues chiquillos.
1 menos secante. 1 menos secante. Secante menos 1, creo. Al revés, ¿o no? Secante menos 1. Sí. Secante menos 1. Y acá uno dice, pero profe, llegué al mismo problema, exactamente al mismo, casi. Así que vamos a arreglarlo un poquitito. De hecho, por eso lo estoy escribiendo a cada rato, como todo. Secante de u, tangente de u, menos, acá voy a hacer la multiplicación. Secante al cubo de u menos secante de u. Acá voy a separar en dos integrales. Sería menos la integral de secante al cubo. Y menos con menos me queda más la integral de secante solita. La de secante al cubo, como es exactamente nuestra incógnita, la voy a pasar al otro lado sumando. Así que me van a quedar 2 veces la integral. Me queda esto. ¿Y la integral de secante solita cuál era? ¿Era un logaritmo? ¿Alguien se acuerda? Logaritmo de algo. Natural. Sí, Secante tangente. Bueno, secante más tangente. ahí sí. Secante a de u más tangente de u. Perfecto. Y como yo quería la integral de secante al cubo solita, S2 dividiendo al otro lado. Uf, y ahí está. Entonces la de nosotros estaba multiplicada por 4 y bueno, tendríamos que multiplicar todo por 4. Pero esa es la integral de secante al cubo. Qué raro que no la hayamos hecho como bien emblemática. Es emblemática porque hay que hacer todo ese cálculo y después pasarla sumando. Ya, chicos, y después de eso tendríamos que devolvernos. Así que paciencia. Entonces, si nos devolvemos a nuestra 4 integral de secante al cubo, es 4 veces esto, que sería 2 veces secante de u tangente de u, más 2 veces logaritmo natural de secante de u, más tangente de u. Sí, estamos bien. Y tenemos que devolvernos para evaluar entre 0 y 1. ¿Cómo uno se devuelve? Uno sabe que u es arco tangente de x medio. O por supuesto lo puede hacer un poco más simplecito como, no sé si se acuerdan, pero tangente a. Esa era una forma y está perfecta sobre todo si usamos calculadora. Si no usamos calculadora es un poco más compleja para evaluar. Y uno ahí decía, yo sé que tangente de u era x medio y con eso puedo hacer un dibujito. Si este es u, el ángulo u, la tangente es opuesto partido por adyacente, x partido en 2. Así que la hipotenusa nos queda x cuadrado más 4 en raíz. Y con eso voy a lo que necesito. Necesito secante y necesito tangente. Ah, la tangente la tengo al tiro. La secante, ¿cómo la saco de este triángulo? ¿Cuál era la secante? ¿Aló? Perdón, profe. ¿Dónde? ¿Nos Ah, perdimos? sí, me perdí un poco. ¿Dónde se perdió? Dígame. ¿Dónde estaba? Ah, aquí.
En todo, porque es gigante esto. Ya, si se perdieron mucho, avísenme porque podemos Profe, volver. yo me ¿Dónde? perdí desde el inicio, ¿Acá? donde empezó a sustituir. ¿Por qué se perdió acá? Me perdí cuando dijo x igual a 2 tangente de u. O sea, entiendo que Ujú. sea tangente, pero no sé por qué dijo 2. Ah, porque necesito que al quedar al cuadrado, ese 4 se factorice con el otro 4 para poder sacarlos y me quede uno más tangente. Entonces la sustitución es la raíz de s por tangente. No sé si se ve que cuando lo elevo al cuadrado me queda C4 y los puedo factorizar. Entonces me queda uno más Pero tangente. ¿Mm? es que me sigo, no me cuadro todavía. ¿Quién no le cuadra? Es que usted, o sea, puso x igual a 2 tangente de u, ¿cierto? ¿Sí? Pero no que la sustitución completa de adentro hubiera quedado como sustitución trigonométrica. No, no, porque si es x al cuadrado más a al cuadrado, la sustitución que se hace es a tangente. No sé si se acuerda de esa clase, Sí. pero ¿de dónde viene? Por... Ah, ya. Ya, ahora sí, ya me cuadro. Me equivoqué, me estaba confundiendo por una estupidez, no. Ok, no hay problema. ¿Dónde más nos perdimos, chiquillos? ¿No? Hicimos la sustitución, nos quedó secante al cubo, esa la hicimos aparte en rojo porque es grandotota. Y cuando obtuve la integral de secante, reemplacé lo que me había quedado ahí, que era 4 secante cubo, y puse 4 por esto, y me quedó 2 por este, 2 por este. Y ahora me debería yo devolver a la variable original que era x. ¿Cómo me devuelvo a la variable original que era x? Con la sustitución. Yo sé que x es 2 tangente de u, así que podría hacer ese cambio de variable y listo, pero no es tan bonito para cuando uno necesita reemplazar los valores. Así que lo más cómodo es hacer el triángulo. El triángulo nos dice, el x partido en 2 es tangente de u, así que yo hago mi triángulo con ángulo u, y digo, la tangente es opuesto partido por adyacente, que debería dar x partido en 2. Con esos dos datos, como es un triángulo rectángulo, completo la hipotenusa, y ahí puedo sacar cuál es la secante. ¿Cómo saco la secante? 1 partido en coseno. El 1 partido en coseno, ¿cierto? ¿Y cuál es el coseno con esto? Eh, 2 partido en raíz. 2 partido en raíz, perfecto. Así que la secante es al revés de esto y sería raíz partido en 2. Y esas son las identidades que voy a utilizar acá para que me quede mucho más lindo. Las voy a copiar, de hecho. Copiar. Entonces, mi respuesta final, como para devolverme, era 2 por la secante es x al cuadrado más 4 partido en 2. Y la tangente, x partido en 2. Más 2 logaritmo natural de la secante de nuevo, más la tangente que era x partido en 2. Y todo esto lo evalúo entre 0 y 1, que eran nuestros límites originales de integración de esa, que se ve muy inocente ahí, pero nos dio todo esto. ¿Ya? No está bien, en 0 me da una, perfecto. Entonces, evalúo arriba, que me da raíz de 5 partido en 2, más 2 logaritmo de raíz de 5 partido en 2 más 1/2, menos, y evalúo abajo. Ese me va a dar 0, y acá fíjense bien, ese me da 0 y este me da 1, y logaritmo de 1 es 0, así que me da menos 0. Y esa sería nuestra respuesta final. Entonces, retomando un poquitito, que era bien largo el ejercicio. Partimos con eso, que era una suma de Riemann que la transformamos a una integral definida
de la integral definida que se veía muy simplecita, tuvimos que hacer una sustitución trigonométrica, integrar secante al cubo, que era un poco gigante, y devolvernos. La vuelta a la variable original la hicimos un poco más simple con ese triángulo, porque si no nos hubiese quedado como secante de arco tangente de x medios, y eso no es que lo sepamos evaluar tan fácil. Con calculadora puede ser, pero salía mucho más fácil con el triangulito. Pudimos evaluar al tiro. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Estaba completo ese ejercicio. Ya, si no hay dudas, hacemos otro, alcanzamos, tenemos 15 minutitos. Creo que nos falta el teorema fundamental del cálculo. A ver si encuentro uno. O sea, uno ¿Mm? porque la parte 2 se la hemos ejercitado. ¿La qué? La parte 1 del teorema fundamental. ¿Cuál es la parte 1? eh, todavía no me la aprendo bien de memoria, profe. Es que hay dos formas. O sea, la de la derivada. Ya, es que Eso era. ese es el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte creo, que a veces le llaman teorema de Barrows, que es evaluar. Es directamente evaluar. Y el otro es con la derivada. ¿Se acuerdan eso? ¿Algo con la derivada? Era que la derivada de GH, o sea, de G por G de X era igual a F de X, una cosa así. Algo así. Ujú. Ya, a ver, probemos. Mm, mm, a ver, probemos este. Es más o menos simple, pero para que nos vayamos acordando. Me falta uno como con variables a los dos lados. Aquí está. Ya, pero también es simplecito. Ya, probemos con ese primero, chicos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una función f grande definida con integral y nos piden f' en cero. ¿Qué hacemos? Sacamos F' primero. Ya, f', ¿cómo sería f'? Sería la derivada de X más 2 coseno de pi. Pero Pero la con t cuadrado. Hay dos incógnitas. Primero hay que encontrar como todas incógnitas. O sea, ponerlo en solamente incógnita. perfecto. Ya, no era tan feo este ejercicio. Vamos viendo. ¿Se fijan que acá hay una x y acá estamos integrando con respecto a t? ¿Se fijan o no? ¿Todos de acuerdo en eso? Acá hay una x, acá hay un t. Como estamos integrando con respecto a t, todo lo que no sea t actúa como x. Así que técnicamente esta integral, esta f de x, es x más 2 por, lo saqué para afuera porque no lo estoy integrando, la integral entre 1 y 2 x más 1 del coseno de pi del cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque lo que es la integral solo depende de las t. Todo lo que no sea t actúa como constante. La puedo sacar afuera porque no lo estoy integrando. Y además se están multiplicando, así que no hay problema. Pero fíjense bien ahora. Nos quedó esto que depende de x por esto que también depende de x porque lo tiene ahí arriba. Así que si yo quiero derivar f, sí o sí tengo una regla de la multiplicación. ¿Ya? Y creo que esa era la parte complicada de este ejercicio. Porque había que fijarse que la integral era con respecto a t y acá teníamos un x mezclado para afuera. Y ahora sí derivamos. ¿Cómo se derivaba una multiplicación? O sea, la derivada del primero por el ¿Qué es? segundo. Ujú. ¿Qué es? ¿Cuál es la derivada del primero? X, eso sería
1 más 0. 1 más 0, 1 por el segundo, intacto. Y después se deriva el segundo por el primero, sin derivar. Ok, el primero intacto. ¿Y cuál es la derivada de este segundo? Y ahí un Me- compañero en el chat nos dijo. menos seno. Mm. La derivada de la integral, ¿cómo era? Y ese era el teorema, la derivada de la integral. Te quedaba coseno de pi por 2x más 1, ¿no? Sí, 2x más 1, pero al cuadrado. Cambiamos las t por el Eso al 2x más 1. cuadrado. Y está evaluado en dx. ¿Cómo? O sea que en vez de dt se pone dx. ¿Y cuál es el de x así? ¿Sí? ¿O no? La derivada de 2x más 1. Perfecto, Ignacio. ¿Cuál es la derivada de 2x más 1? X a 2 ¿Cuál? en 2. 2. Ahí sí. Esa era nuestra derivada. Es feita, es grande. Bueno, y ahora evaluamos. ¿Partir o no? ¿Ah? Tienen que estar partidos porque era multiplicación. Es que estamos derivando, no integrando. Y es una regla de la cadena. Sería la derivada de la integral, que ahí está, por la derivada de lo de arriba, regla de la cadena. ¿Ya? Así me confundí. Si evalúan 0, evaluamos 0. Nos queda desde 1 hasta 1 de coseno. Ojo, los x valen 0, los t no sabemos. Me queda 2 por coseno de pi por 0 sería 1 por 2. Eso nos queda. ¿Cuánto vale esta integral? 0. 0. Así que nos quedó 4 coseno de pi. ¿Y cuánto vale coseno de pi? 1. No, no. Mm, mm, 0. mm. Menos 1, sí. Te digo, acuérdense, este es el coseno, ese es el seno. El pi es acá. El eje x acá es menos 1. Así que sería menos 1 y nos quedaría menos 4. Ese era nuestro cálculo. F' en 0 nos dio menos 4. ¿Ya? A ver, déjenme probar el tiro con otro que tiene dos variables. Ah, y tiene más variables. Ya. Tenemos que calcular la derivada de esta función que voy a pegar. Fíjense que de nuevo tenemos dos variables. Adentro. ¿Ideas? Para aprovechar nuestros últimos minutitos. Que acá se tiene que sacar lo que está evaluado en x, ¿no? De la integral. ¿Ya cómo lo hago? ¿Qué me queda? La voy a multiplicar. S con S, S con S. Esa X no la quiero ahí, la quiero afuera. Así que voy a separar en dos integrales. Una primera integral menos una segunda integral, pero misma idea, como mismos límites de integración. Ese X no lo quiero ahí porque la integral es con respecto a t. Técnicamente esto es una función que depende de X y tiene como una X entre medio, así que no la quiero ahí. Afuera.
Ahora sí, ahora esto es una función que depende solo de x y la x afuera aparte. Y está igualita. Y ahora sí, chicos. Ahora podemos hacer derivada. ¿Cuánto vale la derivada de f? Sería la integral de coseno x Ya, por ta- la derivada de ese que es 1 por la integral. Ujú. seno. Más el primero intacto por... Profe, pero la derivada de... No tendría que reemplazar t por coseno de x. Ah, es que es una multiplicación. Una función, la derivada del primero, y otra función que también Ah, es ya, ya. Sí, sí. multiplicación. Ahí está la primera. Y el segundo intacto por, y ahora sí, la derivada de este. ¿Cuál sería la derivada de este? Se reemplaza la t por el coseno de x. Seno de coseno al cuadrado de x. Por coseno de coseno cuadrado de x. Mm, mm. Por seno. Por seno, casi. ¿Cuál es la derivada de coseno? ¿La regla de la Menos cadena? seno. Menos seno, por menos seno. Y ahí terminó. No, o sea, le falta la otra, la resta. La otra, la de acá. Arriba menos abajo. Menos, ¿qué cosa? Coseno de x por seno. Mm, mm. Ya. Ah, Cuidado. ¿Mm? Dígame. x- podría ser que sea x cubo. ¿Qué cosa? ¿Qué escribo yo acá? Seno, Seno de x a la sexta, x a la sexta por... x 3, x cuadrado. Perfecto. Voy a anotar un resumen abajo en azul para que nos acordemos. Y ahí tenemos la derivada de esa. La voy a dejar en rojo porque voy a tener que escribir abajo. Ya. Y la de abajo, la que voy a escribir en azul, ¿cómo sería? Respecto al menos, menos. ¿Y cuál sería la derivada de esta? Coseno de x Coseno de x. por seno de coseno de x al cuadrado. Perfecto. Menos, ¿Por cuánto? menos seno, Por menos seno. Perfecto. Menos. x al cubo Perfecto. por seno de x a la 6. Súper. Por. 3x cuadrado. Y listo. ¿Qué es lo que usamos acá que se ve gigante? Y lo vamos a hacer como un resumen. Que uno decía, si yo tengo una integral como alfa de x, o sea, una función, y beta de x, de una función f de t de t, y yo esto lo derivo, la derivada de esto, me da la función evaluada, cambio los t por la evaluada arriba de x, pero por regla de la cadena sería por b', beta', menos y evaluado abajo, la función de abajo por la derivada del de abajo por regla de la cadena. Por eso, si abajo sería un numerito, si fuera un numerito abajo, acá nos quedaría la derivada de un numerito que es 0 y por eso se anula. Así que esta es como la regla más general. Y esa es la que utilizamos nosotros acá. ¿Dudas, chicos?
¿Dudas? Profe, ¿Alumno? yo tenía una duda con la regla de la cadena que aplicó arriba porque lo que estaba dentro era coseno cuadrado y sacó Sí, un pero seno. ya, es que fíjate que no estoy evaluando mi función, las t, da lo mismo si es t al cubo, t a la cuarta, raíz de t, la estoy evaluando y lo que derivo es lo de arriba, porque estoy derivando x. Y acá lo que yo hice fue reemplazar el t estaba al cuadrado, ese yo no lo toco. Yo lo único que hago es reemplazar ese t con el coseno y después por la derivada del de arriba. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Gracias, profe. Ujú. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, estamos en la hora, así que dejamos hasta acá, chicos. Espero que les haya servido un poquitito más los ejercicios. Eso, que estén muy bien, repasen mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao, Chao, gracias. profe. Chao, profe. chao.